¿Por qué en la Argentina, cuando uno compra un 0 kilómetro, más del 50% del valor de ese auto corresponde a impuestos y en un país como en España no llega al 18%? Estamos aquí para analizar este tema en conexión con la decisión del gobierno, bueno, de incentivar la compra de 0 kilómetros con algunas rebajas. Muchísimas gracias, Ezequiel Pasarelli, tributarista, por estar aquí. Muchas gracias a vos, Luciana. Bueno, a ver, de ese precio del 0 kilómetro, ¿es así efectivamente que más del 50% corresponde a impuestos? Sí, efectivamente es bastante interesante verlo y desde luego que no es sorprendente si tenemos en cuenta que Argentina, ya lo sabemos todos, es el país más caro a nivel impositivo del mundo. ¿Así esto es así? ¿Lideramos la carga impositiva del mundo? Sí, hay un país arriba nuestro en el ranking tributario mundial, que es una isla del Caribe, se llama Comodoros, en donde residen y habitan muy pocas personas, por lo cual nosotros los tributaristas solemos decir que somos el país más caro a nivel impositivo del mundo. No es algo nuevo, la realidad es que esto es una tendencia de los últimos, te diría, 12 años, desde el 2004 para acá, fue subiendo la carga tributaria, 2016, 2017... bajó un poquito con la reforma tributaria y lamentablemente este año vamos a tener nuestro peor año en materia impositiva de nuestra historia, siendo el año que más impuestos vamos a pagar por lo que ya conocemos todos, derechos de exportación que se pusieron el año pasado, bienes personales, etcétera. ¿Qué hace que se haya tomado esta decisión? 2004 decías que tiene como origen de aumentar tanto la carga tributaria. ¿Qué racionalidad hay política, económica, de gobierno para hacer esto? Bueno, desde luego yo lo explico de esta manera. Desde el 2003 al 2015 el gasto público medido en dólares, tratando de sacar ahí el efecto que es inflación, se multiplicó por 7. Yo en general esto lo explico, imagínate que tenés una familia, tenés un hijo y en 12 años, del 2003 al 2015, pasaste de tener un hijo a tener 8 hijos. Y a esos hijos hay que darles de comer. ¿Y cómo les das de comer? Bueno, el Estado lo que puede hacer es o recauda impuestos, esa es una de las razones más grandes por las cuales subió el gasto público, va de la mano con una suba de impuestos, porque hay que darle de comer a los hijos. Y la otra, obviamente, tiene que ver con deuda, que serían las dos formas de financiar el gasto más grandes. Bueno, hoy también estamos colapsados también de la segunda. Hay un número que es bastante, te diría, escalofriante, que es que se paga 1 millón de pesos de interés por minuto de deuda pública, lo cual es un número bastante fuerte. Hay números que se van conociendo, por ejemplo, en enero y febrero de este año se pagaron de intereses lo que se va a pagar el gasto público de todo el año en materia de educación un 40%, salud un 60%, lo que se va a destinar a la industria un 994%. O sea, creo yo, en lo que tiene que ver con los 0 kilómetros, que es esta medida que el gobierno hoy salió a... Pero antes de decir eso, para terminar de entender, es decir, el razonamiento es que si voy a sostener un gasto público elevado, necesito financiarlo de alguna manera, la carga impositiva en los ciudadanos, en las sociedades anónimas, en las empresas, es necesaria para recaudar y tener recursos. Totalmente. Puedo endeudarme, puedo emitir o puedo castigar impositivamente a la población y obtener recursos para financiar estas políticas. Correcto. ¿Es así? Correcto, o sea... Acá, si querés, el problema de base, obviamente, es el elevado gasto público que tenés en cuanto a cantidad. Después, te diría, la calidad de ese gasto público. Se dice que Argentina, según la CEPAL, es el país de América Latina que peor gasta, el más ineficiente a la hora de gastar. Entre un 7 y un 8% sobre el PBI. Lo que gastamos, lo gastamos mal. Claro, sí, estoy recaudando mucho porque estoy haciendo mal, irracionalmente cubriendo los gastos. Ahora, yo pienso en países, por ejemplo, como Alemania, que aplica en impuestos a un 0 kilómetros
un 16%. Sí. Digo, ese país tiene mejores servicios, un gasto público que logra ser muy eficiente en los servicios que le presta a la sociedad y a la ciudadanía, y no está no están necesitando recaudar tanto. Correcto. Si querés, te diría, lamentablemente, las variables que tenés que ver en cuanto al gasto público es cantidad, calidad, las ineficiencias, y dentro de esas ineficiencias siempre hay que hablar también de un tema que es, por ejemplo, corrupción. Salen 100 pesos del Estado, que salen muchos pesos del Estado porque tenemos un gasto público muy grande, es muy ineficiente, van a lugares donde no vuelven a nuestro Estado, subsidios, por ejemplo, no van a volver. Y además, de cada 100 pesos que sale, ¿cuántos llegan efectivamente a donde tienen que llegar? A las arcas del Estado. Ha mejorado bastante Argentina en lo que tiene que ver con sensación de corrupción. Cuando terminó el kirchnerismo estábamos en el puesto número 107 del mundo. Ahora estamos en el puesto número 85, o sea, se ha mejorado bastante, seguimos bastante lejos. Se dice que, según la CEPAL también, el 80% de los ciudadanos de América Latina considera que su gobierno es, en algún punto, corrupto. Entonces, eso hace que el gasto público sea tan grande, sea tan ineficiente y, aparte, no llegue lo que sale a donde tiene que llegar. Bien. Imaginamos que en Alemania esas cosas no suceden muchísimo menos, pero ¿cómo puede el Estado recaudar y conseguir ingresos para sostener una estructura que funciona muy bien? ¿Tiene otras fuentes de ingresos, la productividad, las exportaciones? ¿Qué es lo que compensa una recaudación menor? Acá lo que nosotros siempre decimos es que lamentablemente se tiene la idea errada de que a mayor impuesto, mayor recaudación. A ver, interesante. Claro, eso es muy interesante. Es algo que se conoce hace muchos años. Hay un tributarista muy conocido que lo explicaba con la curva de Laffer, que cómo funciona eso. ¿El tributarista? Laffer. Claro, es la famosa curva de Laffer, que es bastante sencillo de explicar. Es una curva que hace esto. Sube y en un punto empieza a bajar. ¿Por qué? También yo lo denomino el premio por evadir. A ver. ¿Sí? Mientras vos más subís los impuestos, recaudás más, recaudás más, recaudás más, llega un punto en que no vas a seguir recaudando más. ¿Por qué? Hoy lo vemos de qué manera. Hoy vemos que las pymes prácticamente se ven tan asfixiadas que tienen este tema que es la evasión tributaria. Somos el quinto país que más evade en el mundo, es una realidad, según la ONU. Entonces lo que pasa es que subís los impuestos, bueno, las empresas van a buscar la manera de no pagarlos. Algunas de manera legal y otras de manera ilegal, evadiendo, pero hoy en día para poder sobrevivir en esta recesión que estamos viviendo. Es decir, subir impuestos y tener una fuerte carga impositiva no aumenta la recaudación. Incentiva en algunos sectores, como las pymes, al contrario, a dejar de pagarlo. 100%. Porque no pueden hacerlo. Totalmente. Hoy, porque no lo pueden hacer, quizás en otro momento, cuando había algún crecimiento de la economía, estaban ganando plata, bueno, porque preferían llevarse la plata al bolsillo, ¿no? Hoy, lo que le está pasando, la industria automotriz es uno de los ejemplos. A ver. Cayó, como se conoció, un 50%, lo que se proyecta. Y se proyecta que este año sea un 50% peor que el año pasado en cuanto a ventas de unidades, que ya el año pasado fue muy golpeado. Entonces está en caída y en caída y en caída. Y los impuestos siguen siendo los mismos o inclusive los aumentaron. Yo hoy hablaba con la presidenta de un consejo automotriz, que en función de este subsidio lo que me decía era una frase que es bastante llamativa, que es: nosotros no queremos que nos regalen nada. Que no nos regalen un subsidio por un mes, ¿no? Porque es el junio 0 kilómetro esto. Que nos bajen los impuestos. Argentina, como bien decías, le cobra a él entre 55 y 60% del precio de venta en impuestos cuando vos compras un auto. Brasil, 0 kilómetros, estamos hablando. 0 kilómetros. Brasil, el 30, la mitad. Entonces nos decía,
pongámonos a la par de Brasil y vas a ver cómo se va a reactivar. ¿Cómo lo hace Brasil? Porque ese 20% que no recauda o más de 20% que no recauda a través del precio del auto 0 kilómetro, ¿cómo ingresa al Estado para no tener déficit? Digo, si Obvio. estamos buscando el déficit cero, ¿cómo 100%. se sustituyen? Claro. La realidad es que, bueno, Brasil en este punto Sí. es un ejemplo porque le cobra la mitad a sus ciudadanos. Claro. Pero quizás no es el mejor ejemplo porque Brasil también es uno de los países más caros a nivel impositivo. Bueno, pero estamos en la mitad, digamos, la mitad de 100%. Argentina. Entonces, ¿qué hace Brasil distinto para poder tener una carga impositiva en un 0 kilómetro de la mitad? Justamente lo que decíamos, ¿no? Yo estoy seguro que si vos bajás ese 60% al 40%, vas a recaudar lo mismo. Ah, entiendo. Seguro. Lo mismo hablábamos con el IVA. Como es el break-even, ¿no? Es como el punto de equilibrio Claro. en el que recaudar más te llevó de subir el impuesto, te llevó a recaudar más, pero a partir de ahí recaudas menos. Totalmente. Claro. El jefe de la AFIP lo dice claramente. Sí, sí. 1 de cada 3 pesos de IVA se evade. El 33% del IVA se evade. Sí. Es muchísimo. Sí, sí. Se hablan datos de el 40% de los empleados en Argentina están en negro. Sí, sí. O sea, imaginémonos, casi un 50% de la economía está en negro. Sí, sí. ¿Y eso por qué es? Sin lugar a dudas, porque tenemos los impuestos más altos. Si vos le empezás a bajar los impuestos a los empresarios y que contribuyan con algo que sea justo, en comparación internacional, Claro. en comparación con sus vecinos, Claro, sin lugar a dudas vas a recaudar lo mismo. claro. Ganás por volumen de aportantes y no por subir que y que pagan simplemente a unos poquitos, ¿no? Totalmente. Claro. Ahí la frase muy A usada ver. es esto de cazar en el zoológico. Sí. Es lo que siempre decimos nosotros, que para la AFIP es más fácil cazar en el zoológico, donde tenés a los animales enjaulados, Sí, que salir a cazar a la selva, Sí. en donde tenés que ir a buscar sí, a los animales Sí. que están dispersos por ahí, están escondidos. sí, Entonces, en ese sentido, es más fácil subirle los impuestos a los que, por ejemplo, a los que pueden pagar. correcto, claro. y los que tenés ahí ya detectados Sí, sí. y en blanco. Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, todos los que blanquearon, les Claro. subiste bienes personales el triple, Claro. del 0,25 al 0,75. ¿Por Claro. qué? Porque ya blanquearon, Claro. ya te mostraron todo lo que tenían. Ahora lo único que hiciste fue aumentar la tasa. Claro. Mucho más difícil es salir a cazar a los Claro. que tienen todo en negro. Aunque el volumen esté ahí. Aunque el volumen, sin lugar a dudas, Claro. 50% de la Claro. economía en negro te muestra que es mucho más fácil estar en negro y tratar de sobrevivir Claro. que estar en blanco y pagar todos los impuestos Claro. que tenés que pagar. ¿Esto que pasa con los autos de semejante carga impositiva se da en otro tipo de productos? Sí, sin lugar a dudas, te diría que el peor caso está en el agro. En el agro, a ver. Sí, por ejemplo, en el agro, dependiendo el tipo de cosecha, Sí, pero por ejemplo, el maíz, por Sí. ejemplo, está en el 65%. Tenés la soja que está en el 60%, o sea, tenés valores inclusive más altos que la industria automotriz. sí, De nuevo, ¿por qué? Ahora, por ejemplo, lo que es carne, la AFIP está muy centrada en tratar de sistematizar todo. Por ejemplo, ahora se creó el remito electrónico cárnico. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder detectar dónde está la evasión. ¿Por qué? Porque en el agro hay frases vulgarmente muy conocidas A que ver. es, vos querés ir a comprar algo, tenés que llevar el efectivo, sí, porque si no, no te lo venden. sí. Entonces la AFIP, ¿qué está tratando de hacer? Bueno, de usar toda esa información y tratar de aplicar regímenes de información que le permitan conocer toda la trazabilidad de la cadena para ver en dónde está la evasión. Se dice, por ejemplo, Cuccioli dice que el 90% de los carniceros son monotributistas. Y dice, es imposible que sean monotributistas. Obviamente ahí hay evasión. Y volvemos siempre a la misma rueda, ¿no? Un carnicero no va a poder sobrevivir pagando un 60% de impuestos. Claro, claro. Entonces, por eso se mantiene como monotributista, que es la forma más barata Claro. de permanecer. Sí, sí, sí.
¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo las sociedades resuelven ese dilema, ¿no? De que la actividad productiva de las pymes sea sustentable y al mismo tiempo cumplan con obligaciones impositivas, pero razonables, en países que necesitan recursos para el Estado? Sí. Es complejísimo. Complejísimo, desde luego, y yo creo que todos los tributaristas a los que les consultes vamos a estar más o menos de acuerdo en cuanto a que tiene que haber otra reforma tributaria. Ajá. Se tiene que volver a bajar los impuestos, esta vez realmente, y ya no de manera gradual y de a poquitito, en 1% del PBI, como se trató de hacer con la reforma del 2017. Sino bajarla, hoy estamos en 33, 35% sobre el PBI, y hay que volverla a momentos como en el menemismo, en el cual estábamos en el 15%, 20%. Ahora, decís menemismo y la resistencia ideológica en torno a cualquier política de baja de impuestos crece más todavía. Obviamente. ¿Por qué esa resistencia ideológica, esa correlación que se establece entre la baja de impuestos y una sociedad menos inclusiva y un Estado menos interventor en la calidad de vida de las personas? Acá, en general, cuando se da esta discusión, sobre todas las cosas, cuando hablas con alguien que venga del kirchnerismo, lo que te va a decir es que no hay que bajar los impuestos, sino que la economía tiene que empezar a crecer. Claro. Porque lo que te dicen es, si justamente en el 2004 se subieron mucho los impuestos y pasaron a estar como están hoy, entonces ahí la defensa del aumento de los impuestos es: no importa que haya aumento de impuestos o que los impuestos estén tan altos. La economía crecía al 6,5% anual, entonces se podía sostener. Exacto. O sea, si tenés crecimiento, ¿qué importa? Que también tiene algo de cierto, a nosotros nos pasa. Yo voy a ver a un cliente y hoy todos están desesperados por los impuestos, pero hace 4 años no estaban tan desesperados. Entonces hay algo entre si crezco, genero ingresos, puedo hacerme cargo de esa carga impositiva. Correcto. Bien. Cuando vos ganás plata y no mirás tanto tu gasto, ahora cuando las cuentas se empiezan a achicar, ahí empezás a ver en dónde gasto. Y ahí te das cuenta que el 50% de tus gastos son impuestos. Claro. Entonces ahí es cuando te llama la alarma y decís: che, esto hay que bajarlo. O sea, hay que bajarlo en una economía recesiva que no logra producir y que, bueno, tiene la actividad económica detenida. Pero quien esté en contra de la baja de impuestos va a decir, si bajo impuestos el Estado no tiene fondos para hacerse cargo de planes sociales para los sectores vulnerables, por ejemplo. Totalmente. Que tienen algún punto. El gran problema que tenemos con eso es la competitividad. A ver. O sea, vos hoy no podés salir a competir con ningún país del mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, industria automotriz. Claro. Al ser el país más caro a nivel impositivo, vos vendés un auto a 150 y Japón lo va a vender a 110. Claro. Entonces, ¿cómo vas a competir? Claro. No hay manera de competir. Por lo menos a nivel mundial. Y si no competís, no podés producir y se instala el círculo vicioso en el que no se sale, no se crece, no se produce, entonces seguimos sin tener el resto para pagar los impuestos. Totalmente. Y ahí vienen las teorías que son... Qué dilema, ¿no? Es tremendo. Y ahí vienen las teorías que son más proteccionistas. Kirchnerismo, ¿no? Que es, bueno, cerremos las importaciones, cepo al dólar, protejamos el mercado local, crezcamos desde el mercado local. Una manera compleja de crecer porque lo que dicen obviamente los economistas es que estás hipotecando el futuro. Porque mantenés el dólar planchado, cepo, cerrás las importaciones. Tu mercado tiene un límite también. Pero tu mercado va hasta ahí. Claro. Y cuando Chile crezca y crezca y crezca y crezca y vos te mantengas planchado, va a ser muy difícil después salir a competirle a Chile. Claro. Bueno, muy interesante, Ezequiel, esta explicación sistémica, histórica, de por qué un auto 0 kilómetros en Argentina tiene en su precio un 60% de carga impositiva. Muchas gracias a vos, Luciana. Muchas gracias,